Amigos de La Voz Viva, el tema de hoy es los políticos y la sociedad. Decía Pericles en la oración fúnebre que toda actividad pública es necesariamente política. O sea, que no podemos escapar de la política, porque la política es el medio civilizado de convivencia en una sociedad, aún en la convergencia, aún en la discrepancia, mejor dicho. La cortesía, los mecanismos de gobernabilidad y administración de la sociedad y del Estado requieren necesariamente de los políticos y de las ciencias políticas. Pero en toda actividad de virtud siempre hay unos demonios. Y esos son los políticos profesionales que no tienen escrúpulos. Esos políticos cuentan con la memoria escasa de los votantes, manipulan en toda dirección para lograr sus fines, sin respeto a la palabra empeñada. Son profesionales de la farsa, diferente al hombre ordinario, que se lleva de las emociones, de sus compromisos y de su preocupación de lo que puede ser una mejor realidad y destino. Sin embargo, diferentes son los líderes que tienen amor genuino por su gente. Digamos en Puerto Rico, para dar un ejemplo, de Luis Muñoz Marín. En República Dominicana, de Juan Pablo Duarte, que es el padre de la patria. Pero también es un político, porque la política es el mecanismo mediante el cual se accesa al gobierno. En Estados Unidos, de Lincoln, de George Washington, y para mi opinión muy personal, yo entiendo que el presidente Obama ha sido, por ejemplo, un gran político, aunque en justicia debo reconocer que ha fallado con los latinoamericanos en cuanto a la reforma de inmigración. Pero si lo vemos en términos de lo que es la administración, de lo que es la intención y la decencia de gobierno en su nación, Estados Unidos, ha sido un gobernante con buenas intenciones, aunque ha estado atrapado por las circunstancias de un imperio que está tratando de pasar el batón. ¿Pero a quién se lo pasa? ¿A China? No. China es una factoría cuyo interés principal no es la política, ni el avance de la sociedad. Lo de China es negocio. Y ese ha sido su éxito. Que nadie ve, cuando los chinos vienen a América Latina, que nadie ve una amenaza ni una intención política hegemónica, sino sencillamente de hacer negocios. Los chinos, desde arroz frito y pollo frito, son especialistas en hacer negocios y en dar una imagen de abundancia por poco dinero. Usted lo nota en esos camarones, por ejemplo, que hacen los chinos, con una harina por encima y los meten en agua fría para que revienten y usted los vea crujientes y grandes, y mentira, son unos camaroncitos pequeños. Asimismo, usted va a la ferretería o a un dollar store y compra por una baratija un artículo chino.
Y usted se entusiasma y dice, oh, mira, 2 pesos, $1. Y no funciona. No es como un tornillo norteamericano o un tornillo alemán, por ejemplo, que es un tornillo, o japonés, que es un tornillo. Pero volvamos al tema de los políticos. En el mundo entero, incluyendo el caso de Estados Unidos con Obama, el mundo y los Estados Unidos cifraron unas esperanzas extraordinarias con el presidente Obama. Y él ha hecho un verdadero esfuerzo genuino por responder a esas expectativas. Sin embargo, los recalcitrantes republicanos en la Cámara de Representantes específicamente se han empeñado en derrotar toda iniciativa positiva del presidente Obama. Obama ha sido un gran político, por ejemplo, y lo cito de ejemplo. En el macro, en lo que es el mundo, existe un desencanto general con la clase política en España, en Europa, en Inglaterra, que aunque es parte de Europa, es una parte muy particular de Europa. Los ingleses son ingleses, aunque estén en Europa. Porque los ingleses, si ustedes recuerdan, los dominicanos de hace unos años deben recordar, por ejemplo, que en República Dominicana, cuando viene un cobrador persistente y que solamente busca sus propios intereses, se le decía, ahí viene el inglés, vete, que ahí viene el inglés, mira a ver cómo tú resuelves con el inglés. En una inteligente referencia o asociación, analogía, de que los ingleses solamente tienen que ver con sus intereses. Y son así. Pero sigamos con el tema de los políticos. Existe un desencanto general con la clase política, precisamente por la incapacidad y la falta de transparencia en el manejo de los intereses de la sociedad, del individuo que es en la campaña política alucinado con promesas que no se cumplen y la ambición personal. Esos políticos a los que aludimos en esta conversación son insaciables. Son insaciables. Y eso nada tiene que ver con partidos, sino con personas. Porque en cada partido hay personas decentes, con buenas intenciones, pero siempre prevalece una mayoría inescrupulosa que solamente persigue el interés del bolsillo. Gracias a Dios y contentos debemos estar de que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, está el FBI, que es una entidad que vive vigilante de las prácticas corruptas en el gobierno. En Puerto Rico, donde viví décadas, gracias al FBI, aquello no es un desastre mayor de lo que es hoy día. Pero si apegan a la ley, manejan las triquiñuelas. En Puerto Rico, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Argentina, en España, los políticos son los mismos. Esos políticos sin escrúpulos son los mismos. En sus rebatiñas, por arrebatarse las posiciones, incumbentes y candidatos a cargos políticos entrecruzan argumentos baladíes de telenovelas, oportunistas, como si el sufragante fuera menso, sin capacidad de análisis y sentido común. Son los mismos. El fino arte de la política plataforma lógica para la democracia y la convivencia, es un Estado de Derecho.
ha sido trastocado por estos farsantes, el Estado de Derecho, del partidismo y del personalismo, del interés de llenarse el bolsillo, en su comedia trágica, en la que el ciudadano que trabaja y trabaja resulta ser el pobre tonto, la víctima propiciatoria. Hay que buscar más a fondo este cuadro de cinismo y perversidad que a mi juicio responde siempre a los males, a vicios que se han enquistado esos políticos en una sociedad, y por tanto será proporcional la gravedad de la enfermedad a cómo responde el cuerpo social. Los votantes en Estados Unidos, en el mundo, tenemos que aprender a escoger los mejores hombres con las mejores ideas, por encima de los colores partidistas, por encima de la mística de los partidos. Porque es ahí, en esos partidos, que son necesarios y que son fundamentales para el funcionamiento de la democracia, se esconden unos bandidos, farsantes, que los ciudadanos que no vivimos ni dependemos de la política, tenemos que aprender a diferenciar la paja del grano. Sin embargo, aspirar a que se viva en un mundo de ángeles es utópico. Somos humanos debido a la naturaleza misma del individuo. Pero caramba, debiera prevalecer, si no existir, un mínimo de decencia, decoro, en el ejercicio de estos varones y actores de la farsa, de la engañifa. En fin, en el trasiego social, en los negocios de la vida en general, la honradez paga, decía ese gran periodista Carlos M. Castañeda, mi mentor, en aquellos años hermosos en el Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico. Castañeda era un hombre que, además de ser un gran periodista, era un gran político en el sentido honorable de la palabra. Se manejaba, se administraba, era cortés y abierto con todas las tendencias políticas en Puerto Rico, pero mantenía la distancia. Siempre mantuvo la distancia y la honradez. Por eso me siento orgulloso de haber tenido durante 14 años un mentor y un guía como lo ha sido Carlos Castañeda, el periodista, el hombre, en mi vida. Doy fe y testimonio de esto para la posteridad. Castañeda era un hombre intrínsecamente, y siendo un político en el sentido hermoso, bello, amplio de la palabra, porque era director del principio, fue fundador, director y espíritu y motor del periódico más importante que ha tenido Puerto Rico en su historia. Llevó el periodismo moderno a Puerto Rico a través de la fundación del Nuevo Día, de su mente amplia, de su gran espíritu. Aunque hoy día los que tienen el usufructo, la familia que maneja ese periódico, no reconozca en la medida que debiera a don Carlos M. Castañeda, fundador, motor de ese periódico, que ya no es el mismo periódico. Se sigue llamando igual, pero no es el mismo periódico. Dicho sea de paso, el verdadero capital social que permite el progreso en las sociedades avanzadas de nuestro tiempo, sin espacio para los rufianes tropicales,
vestidos de señores tropicales y europeos y americanos, vestidos de señores. Es el control y el adesentamiento de la política mediante la denuncia por parte de sectores de la conciencia y la participación ciudadana. No podemos dejarle la política a los políticos de ese corte. Los ciudadanos responsables, decentes y conscientes deben mantenerse vigilantes. No le pueden dejar al cabro, no pueden dejar que el cabro se coma la lechuga, no lo pueden dejar vigilando la lechuga, porque el cabro se va a comer la lechuga. La naturaleza del cabro es comer vegetales, comer hierba, y si es una rica y fresca lechuga, se la comen. Los cabros se la comen, los cabros se la comen, los chivos. Tenemos que vigilar a los políticos como se vigila a un cabro ante una caja de lechuga, porque si no se las roban, se las comen. Los políticos, por lo general, no tienen conciencia ni seriedad. Pero ¿qué vamos a hacer? La naturaleza del ser humano es esa. Menciono muchas veces entre amigos lo que le pasó a la tortuga generosa y noble con el alacrán. Había una inundación, había llovido mucho, y había un alacrán que se estaba ahogando cerca de la orilla. Y el alacrán le dijo a la tortuga: oye, tortuga, ten piedad, ayúdame, no dejes, no permitas que me ahogue, llévame contigo, déjame subir a tu carapacho, acércate. Y la tortuga noble le contestó al alacrán: alacrán, es que si te subes en el carapacho y te salvo, o intento salvarte, en algún momento me vas a picar y me vas a matar y nos vamos a morir los dos. Y el alacrán le dijo: no, tortuga, yo no te voy a picar porque nos vamos a morir los dos. Si te pico y te ahogas y al morir, fruto de mi veneno, te vas a ahogar. Y la tortuga le dijo: bueno, alacrán, móntate, ven, voy a creerte. Y montó al alacrán. Y ya cuando iban llegando a la orilla, al alacrán le dio su propia naturaleza, lo impulsó su propia naturaleza, hizo ¡ping! Y picó en un momento de descuido a la tortuga del cuello. Y la tortuga, presa por el veneno, desfalleciente por el veneno, le dijo al alacrán: ¿viste, alacrán, que me picaste y voy a morir y nos vamos a ahogar los dos antes de cruzarte a la orilla? Y el alacrán le dijo: tortuga, no fue mi intención. ¿Qué tú quieres que haga si mi naturaleza es picar y matar? Y se ahogaron los dos en medio del río. Y así son los políticos en su mayoría. No estoy hablando de las excepciones, estoy hablando de esa camada de políticos atorrantes, sinvergüenzas, que ustedes conocen en Europa, en América, en el Caribe sobre todo, y en América Latina en general. Y honro y designo excepciones virtuosas en América y en el mundo. Pero son así. Hay que estar vigilantes y no podemos dar toda la confianza a esos políticos, porque en un momento dado, en un momento de transición,
pican, muerden y envenenan a la sociedad. Debemos estar vigilantes a esa clase política que tienen por fe y profesión la desfachatez, la mentira y la falsedad. Y ustedes conocen muy bien a esos políticos en todas partes, en la mayoría de los estados del mundo. Pero no vamos a hablar de los tiranos y de los bandidos y de los resentidos y de los inconscientes. Estamos hablando de esos que se llaman demócratas. No del Partido Demócrata, no, sino los que se abanderan bajo ese ideal, esa doctrina hermosa de la democracia. Así que, amigos, meditemos en todas partes donde estemos sobre esta realidad de los políticos que no tienen escrúpulos, aquellos que no tienen escrúpulos, porque hay verdaderos hombres nobles que hacen, trabajan y piensan ideas nuevas y creativas para beneficio de sus sociedades respectivas. Lo importante es, como me decía mi padre Horacio, es saber, tener la información y poder tomar la decisión correcta en el momento correcto. Amigos, este ha sido Sucre Vázquez, con la voz viva, desde Miami.